Alberto Vázquez, en contacto con la actualidad. Saludos, Alberto. Saludos, Víctor. ¿Qué tal, Alberto? Bien. Saludos, San Francisco de Macorís, la región y el mundo, que todos los martes están esperando este espacio. Así es. Sobre todo con esos temas, Alberto, que como es el segmento de actualidad, usted toca. Alberto, según usted, ¿es contrario a las normas tildar de terroristas a las bandas haitianas que penetran a territorio dominicano, como anunció el presidente Luis Abinader Corona hace unos días? Muy contrario a la norma. Resulta ser que en su rendición de cuentas, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que había firmado un decreto para declarar terroristas a las bandas haitianas que penetren al territorio dominicano. Yo estaba escuchando el discurso. Tan pronto escuché el discurso, me pregunté, ¿pero cómo? Con un decreto tú pretendes hacer terroristas a personas porque entren, ojo, porque entren al territorio dominicano. No es que estamos hablando que terroristas que desarrollaron actividades terroristas en Haití entran a República Dominicana. Estamos hablando de personas que tú le estás llamando banda, pero para ser banda tienen que haber hecho actos vandálicos. No porque tú entiendas que hicieron actos vandálicos, sino porque por lo menos haya una persecución en su país por haber desarrollado actos vandálicos. Dicho esto, tan pronto me dije, pero es que esto es improcedente. ¿Por qué? Porque las leyes establecen cuáles tipos penales, cuáles hechos están configurados como tipos penales a sancionar. Entonces, ya en otras ocasiones nosotros hemos explicado que las normas se rigen por la característica de las mismas y que impera en un Estado de Derecho las categorías de las normas para establecer cómo una se sobrepone a otra. Que un reglamento jamás puede contradecir a un decreto. Que un decreto jamás puede contradecir a una ley. Que una ley jamás puede contradecir la Constitución, no puede chocar. Entonces, para poner en contexto lo que el presidente está diciendo, ¿qué es lo que quiso significar? Si usted desarrolla actos o actividades terroristas en Haití y penetra a la República Dominicana, sin usted haber cometido esos actos en República Dominicana, puede asumirlo, apresarlo, ser sometido y ser condenado a la pena de 30 y 40 años por terrorista. Y la pregunta es, ¿cuál acto cometió ese ciudadano en su país, en este país, para ser declarado terrorista por un tribunal? Pero para eso vámonos solamente a la ley, que el presidente está diciendo, y cuando yo escucho al presidente abordar temas que por recomendación él lo dice, pero que sin lugar a dudas tienen que haber sido orientados por su consultor jurídico. En este caso, para hablar el presidente de Obra Pública tiene que haber sido orientado por el ministro de Obra Pública, de Salud por el ministro de Salud. Para hablar de derecho, para hablar de normas, para hablar de ley, tiene que haber sido orientado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una ley de terrorismo, la ley 267-2008, del 2008. Y en su segundo artículo, esta ley dice objeto. Esta ley tiene por objeto establecer cuáles actos son considerados terroristas. Y ahí entonces enumera un conjunto de actos o hechos que pueden ser considerados actos terroristas, pero lo enumera. Alberto, ¿usted entiende entonces qué es la forma o la vía que utilizó el presidente para tildar esta acción como terrorista, el hecho que lo hiciera como un decreto? Fíjese que en el día de ayer, en la semanal, el presidente defendió ese decreto, decía que ayer, dice, el jefe de Estado justificó la medida indicando, ellos le dispararon a varios aviones de civiles. Tú quieres una definición que no sea esa, y estamos en una frontera. Entonces nosotros tenemos que entender que si descubrimos una de esas personas actuar, una base legal que nos permita a nosotros actuar o para llevarlo a la justicia o para enfrentarlos.
Lo que pasa, Víctor, es que en un Estado de Derecho nosotros no podemos actuar sentimentalmente. En un Estado de Derecho tenemos que actuar apegado a la ley. O sea, tú no puedes convertir en delito lo que tú quieras que sea delito. Tú no puedes convertir en un acto contrario a la ley lo que tú quieras que sea contrario a la ley. Para eso la ley tiene que establecer qué es contrario a la ley. Entonces, Alberto, déjeme leer este parrafito. El jefe de Estado agregó que si los bandidos han cometido terrorismo en Haití y vienen para el lado dominicano, nosotros tenemos que tener una base legal. Y dijo que el decreto 104-25 es la base legal para nosotros actuar. Mira, lo primero, eso fue ayer, lo primero que el decreto, si es ese número, el decreto en el día de ayer no había salido. Yo estuve rastreando la información, no hay todavía, hasta el día de ayer, un decreto del presidente que asuma esas declaraciones que el presidente da. Y si existiera, es un decreto contrario a la ley. Pero no tiene el presidente potestad para hacer eso. Pero bajo ninguna circunstancia. Imagínense ustedes, Nelly, Víctor, imagínense ustedes que un presidente fuera que trazara y estableciera qué es delito y qué no. Y los compañeritos... ¿No es eso lo que hace Donald Trump en Estados Unidos? Nosotros no estamos en... Aunque es un país diferente. Nosotros no estamos en los Estados Unidos. Pero tampoco en los Estados Unidos un decreto. Señores, ¿En Haití son bandas terroristas? En Haití son bandas terroristas, sí han cometido actos terroristas. Pero existe lo que se llama la competencia territoriales de los tribunales. El principio de territorialidad del delito y de su persecución es un principio. Sí, estamos diciendo usted no puede pretender que un acto que se desarrolló en Haití, los tribunales dominicanos puedan castigarlo. Jamás. Puede haber y hay acuerdos de extradición. Pero sí, lo que Abinader dice que si pasa algo aquí, ya... Pero eso es totalmente diferente a lo que él dijo en su discurso. Si pasa algo aquí, o y ese algo, un acto de terrorismo. Si pasa algo aquí y ese algo es un hecho, y ese hecho está dentro del catálogo de hechos que son considerados como terrorismo, entonces eso es terrorismo. Pero no puede ser terrorismo lo que el presidente, no puede ser terrorismo lo que el presidente Luis Abinader, ni ningún presidente de los que estuvieron ni de los que vienen establezcan que es terrorismo. Entonces tenemos que poner bien claro las fronteras de respeto a la ley. Tú no puedes pretender, tú puedes coger ese decreto y poner todos los hechos que tú entiendas como actos de terrorista por bandas haitianas. Y al final, eso es ilegal. Eso es ilegal porque nosotros tenemos normas, nosotros tenemos reglas, nosotros tenemos principios de cumplimiento de jerarquía de la ley o de las normas, que implica que bajo ninguna circunstancia tú no puedes pretender derogar con un decreto lo que dice una ley. Y te digo derogar, porque ¿qué resulta? Si la ley sobre terrorismo de la República Dominicana, que tiene 17 años, se modifica. Si se modifica con otra ley, eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que yo quiero que la población entienda. No es que yo quiero llevarle la contraria al presidente, a su palabra, por llevársela. Es que estoy diciéndole al presidente que su pronunciamiento, sus pretensiones son contrarios a la norma. Y eso no solamente lo estoy diciendo yo. Ya jurista en el país, me parece que Finjo se pronunció. Y si nada más lo dice usted, qué bueno, porque tiene conocimiento y aval ya para se pronunció al respecto. Pero es que nosotros tenemos una ley sencillo. Un decreto no puede decir que es homicidio. Un decreto no puede decir que un hecho es violación. Un decreto no puede decir que tal hecho es fraude. Cualquier delito. Pues, o sea, usted no puede a los hechos que usted crea darle connotación de actos delictuales, de hecho delictual, porque para eso hay una ley que clasifica cuáles eventos del ser humano son delitos. Entonces, por eso yo decía que la declaración del presidente es una declaración sentimental. Su expresión en el día de ayer, su reacción es una reacción sentimental, desde luego. Yo sé, su compromiso con la seguridad del país. Que él no es abogado, pero para mí es tan simple entender
Es tan simple, ingeniero, que por un tema de jerarquía de las normas, usted con un decreto no puede derogar ni agregar ningún elemento a una clasificación de hechos que están tipificados como terrorismo. Usted no puede agregarle otros, porque eso es contrario a la ley. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. Y en juego está, ¿qué está en juego esto, Nelly? Sencillamente la seguridad jurídica. Entonces, no es que nosotros ya queremos llevarle a la contraria al presidente, es que los estados, su fortaleza está definida por su seguridad jurídica. Donde no hay seguridad jurídica, No hay nada. hay inestabilidad. Entonces, eso es lo que quisiéramos nosotros decir. Y quisiéramos reiterar, lo hemos hecho en otras ocasiones, al consultor jurídico, que seamos cuidadosos con las declaraciones que da el presidente con relación a temas de derecho, a temas jurídicos. Sean más cuidadosos. eso quería decir que... El presidente, con perdón, el presidente no es un Hipólito Medina, no es un Hipólito Mejía, que en Hipólito tú puedes pretender que cualquier reacción en contraria con cualquier orientación, Hipólito reacciona en contra de cualquier orientación que le den, porque ese es su estilo. Pero Luis, yo no creo que Luis, si el consultor jurídico le dice, mire, presidente, esto no es así. No, Le va a Yo decir que- me imagino a Hipólito Mejía en su gobierno, los consultores dándole una recomendación y él pensando, qué pendejo, piensa que yo me voy a llevar de eso que me está diciendo, pero es verdad que usted no sabe nada. Entonces, déjeme decirle que los consultores jurídicos, así como usted dice, no el jurídico, todos los consultores que tiene el Estado, que son muchísimos, porque a una gente lo quitan de una posición y lo nombran consultor de gobierno, asesor de gobierno y todas esas cosas, deben de pensar bien, porque lo bueno o malo que recomiende se le pega al presidente que tiene que dar la cara. Así es, así. Yo te reitero, no he visto que el decreto haya salido. No creo que vaya a salir ese decreto, a menos que el presidente pretenda, después de varias observaciones... Pues fue algo para incluyendo medir la reacción del público antes de... No, lo que pasa es que tú sabes que nosotros tú sabes que esos discursos tienen mucho de populismo. El presidente no ha dejado de pretender cuidar su imagen, cuidar sus números. Y entonces, esa declaración del presidente cae bien en la sociedad. Donde no cae bien, La parte legal. en la parte legal, en los críticos que analizamos y que vemos qué tanto de legalidad tiene ese pronunciamiento del presidente. Y sencillamente yo le digo al presidente... Que no se dejan traicionar por la parte emocional. Sencillamente. Y les reitero desde aquí, desde Contacto Diario. Reiteramos desde Contacto Diario. Comentando la actualidad. Señor presidente, un decreto que agregue otros hechos a lo ya establecido en la norma sobre terrorismo es contrario a la ley. Y no se hace necesario ni es conveniente estar desde el Poder Ejecutivo, estar dando declaraciones, ni estar firmando decretos, contrario a la ley. ¿Por qué? Porque lo más valioso que tiene un Estado es su seguridad jurídica. Modifique la ley, todos señor presidente. Estamos llamados a garantizarla. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros en este segmento En Contacto con la Actualidad. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.